La educación tiene nombre y apellido. Jamás imaginamos el impacto por la pandemia de COVID. No estábamos preparados para aprender desde casa. Hoy, cerca de 38 millones de estudiantes se han visto afectados en México y las instituciones educativas enfrentan un reto de grandes dimensiones. En Ediciones Castillo tenemos el compromiso de acompañar a los colegios en esta nueva realidad educativa. Nos respalda la experiencia de capacitar cerca de 30,000 docentes anualmente y más de 40 años en el medio educativo. Conocemos los nuevos retos que están enfrentando, las plataformas de comunicación y los obstáculos que pueden llegar a tener para acompañar a sus alumnos de forma exitosa. Estamos para apoyarte. Castillo 360 es nuestra nueva solución para la nueva normalidad, donde maestros y directivos tienen acceso a los siguientes beneficios: libro digital, planeación docente, centro de evaluación, programa de actualización y capacitación, soporte técnico y el compromiso Castillo para apoyarlos en cualquier situación de enseñanza y aprendizaje. Con Castillo 360 fortalecerán su proyecto educativo para enseñar a distancia, en el aula o de manera mixta, asegurando la calidad educativa en su colegio y reiterando la confianza de los padres de familia y los estudiantes. Juntos, consolidaremos la participación de cada uno de los actores de su comunidad en la modalidad escolar en la que nos encontremos. Gracias por permitirnos acompañarte en este ciclo escolar. Castillo 360. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión de esta tarde. El día de hoy tenemos la presencia del maestro Arturo Ricardo González Vivanco. Él es profesor y directivo desde hace más de 25 años, licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Pedagogía por la Universidad Panamericana, consultor de instituciones y organizaciones por parte de la Universidad Complutense de Madrid, candidato a doctor en investigación educativa por la UPAEP y ha sido profesor huésped en instituciones educativas de Japón, Nueva Zelanda y China. Centra su trabajo en temas relacionados con la educación, los valores y la comunicación eficiente. Agradecemos la presencia del maestro Ricardo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro y a esta sesión. Espero que estén con mucha disposición para trabajar con nosotros y sobre todo que les resulte interesante. Mi trabajo estará bien hecho al final de esta sesión si esta plática, este encuentro les resulta productivo. Siempre comento que cuando me invitan a dar una sesión de esta, yo me pongo en los zapatos de quien escucha y digo, cuando yo asisto a alguna conferencia, que suelo hacerlo, de mi mente no se separa un pensamiento que tiene que ver con que sea productivo, que me den algo útil. Entonces, haré el intento, procuraré conseguir que se lleven algo útil. Y ese es el propósito de esta sesión. Habrá momentos de participar a través del chat y si les parece conveniente, pues comenzamos. Y comenzaré compartiendo la pantalla que tenemos ahora mismo. Bien, ahora ya tengo aquí la pantalla con la que vamos a comenzar en esta sesión. Y el título, como ustedes lo saben desde que se inscribieron, tiene que ver con crear un ambiente propicio para el aprendizaje en esta nueva normalidad. Seguramente les resultará novedoso el abordaje que vamos a hacer de esta temática, porque me anticipo un poco, tiene que ver con la tecnología desde el punto de vista que ahora mismo la estamos utilizando.
y que en este uso de la tecnología es algo ineludible por la realidad que estamos viviendo ahora mismo, que se volvió indispensable, no digamos necesario, se volvió indispensable hacer uso de la tecnología para realizar nuestra labor educadora. Y quizá el tema de la tecnología lo tenemos muy bien aprendido y además fuimos ejemplo de adaptabilidad, ejemplo de voluntad, ejemplo de disposición para adquirir nuevas habilidades, para utilizar nuevas herramientas y para salir victoriosos de este proceso. De hecho, lo estamos haciendo. Sin embargo, aquí me gustaría dar un giro. Me gustaría dar un giro para que tomáramos en cuenta cosas que quizás se nos olvidaron y que son fundamentales para el aprendizaje en esta nueva normalidad. Vamos avanzando en la presentación. A ver, ahí está. Recalcamos el objetivo, proponer alternativas en la gestión escolar y en el trabajo del aula para lograr el aprendizaje frente a los nuevos retos de la nueva normalidad. Y entonces comenzamos repasando los temas que vamos a abordar en esta sesión. Primero, la adaptabilidad del docente. Haremos énfasis en eso. En segundo término, hablaremos en educación qué permanece y qué cambia. Indudablemente estamos familiarizados ahora mismo con lo que cambia, la tecnología, las nuevas estrategias. Sin embargo, hará una invitación esta sesión para reflexionar sobre lo que permanece y que ha permanecido a lo largo del tiempo y de los siglos y que seguramente cuando ya no estemos nosotros permanecerá en este proceso educativo y juzgamos conveniente hacer una reflexión y un alto en el camino para recordar lo que no cambia. Finalmente, en este ejercicio de comunicación, repasaremos cómo la comunicación funciona como base de la gestión eficiente dentro de un centro educativo. Pero ojo, una persona que se comunica bien en todas partes. Un buen comunicador se comunica bien, sí, con sus alumnos, estamos hablando entre profesores, pero también se comunica bien en casa y se comunica bien con sus amigos. Y esta comunicación le permite hacer buenas alianzas, le permite hacer amistades sólidas. Y esto resulta valioso. Nosotros como profesores somos comunicadores. Todo el tiempo estamos comunicando, seamos o no profesores, pero los profesores particularmente nos dedicamos a comunicar y juzgamos conveniente en este encuentro, en este ejercicio de intercambio de ideas, repasar y reflexionar acerca de nuestra comunicación, cómo está nuestra comunicación y cómo podemos mejorarla. Que como seres humanos podemos tender hacia la perfección y eso es maravilloso. Quizá no podemos alcanzar la perfección, que eso es una realidad, pero podemos tender a ella. De hecho, hay una frase interesante de los Upanishads, que son unos textos orientales, que dice, más vale tender a la meta de la perfección y no lograrlo, que tender a la meta de la mediocridad y conseguirlo. Entonces, por eso nuestra comunicación convendría que tendiera hacia la perfección, aunque nunca lo alcancemos, pero es un buen objetivo. Nos lleva a un buen ejercicio de mejoramiento de nuestras habilidades como docentes, pero también como seres humanos eminentemente sociales. Entonces, me gustaría que participaran por medio del chat 3 voluntarios. Las 3 primeras personas que en el chat digan yo, aplicamos este ejercicio. Ojalá pudieran contestar 3 personas. Ya está Yo, bien. JL ya dijo yo. Ajá, José Luis. José Luis, JL, aquí lo tengo. ¿Alguien más? Ánimo, venga. José Luis González Buenrostro se llama el profesor. Perfecto. Patricia Ruiz, perfecto. Y uno más, maestros.
Isabel. Y entonces, utilizando esta herramienta del chat, les comento. Hay que contestar 3 preguntas únicamente. Comenzamos con José Luis González, que me trae gratos recuerdos ese nombre, porque es el nombre de mi padre, José Luis González. Y la primera pregunta va para el profesor José Luis González. Y aquí va a aparecer. 3 voluntarios, ya los tenemos. ¿Qué le gustaría que sucediera en los próximos 40 o 45 minutos a partir de esta plática? Con sinceridad esperamos esta respuesta. Esperamos la respuesta del profesor José Luis González. Bien, sorprenderme, evaluar mis competencias de lo que sé y lo que aún me falta por conocer. Sensacional. Sí, sin duda nos vamos a enfrentar a nuestras habilidades y a nuestras áreas de mejora. Cuente con ello. Eso va a suceder. Me tranquiliza leer esto. Siguiente pregunta para la profesora Patricia Ruiz. ¿Qué no le gustaría que sucediera en estos 45 minutos? Esperamos su respuesta. Mantenerme en zona de confort, excelente. Sí, va a estar retadora esta plática. Generalmente cuando hago esta pregunta, que siempre la hago sin importar si estoy en una plática con profesores o en una clase con alumnos, se vuelve recurrente una respuesta que dice, ¿qué no le gustaría que sucediera? Aburrirme. Les ofrezco que no nos vamos a aburrir. Esto está diseñado para que sea dinámico y productivo. Y por supuesto que nos va a ser retadora y no nos va a mantener en la zona de confort. Y finalmente la profesora Isabel, si nos puede responder la tercera pregunta. Ahora, ¿qué está dispuesta a aportar para que lo sorprendamos, para que sea novedoso y para que sea retadora? Bien, estamos a punto de recibir la respuesta. Mi capacidad de aprender, perfecto, y las experiencias que me han sido útiles, excelente. Todo lo que van a ver ahora mismo, gracias profesora. Es que las tienen que ver en el chat, profesor Dante Ulises. Las tendrían que ver en el chat, yo lo abrí, por eso las estoy leyendo. Pero no se preocupen, yo las repito con mucho gusto. Y entonces la profesora Isabel nos dice que aporta su capacidad de aprender y las experiencias que le han sido útiles. Sí, les comentaba, este cúmulo de conocimientos y de experiencias que van a ver ahora no son únicamente mías. Las he ido recogiendo a través de los años, como decía en mi presentación, más de 25 años como profesor, ya algunos más. Y han sido experiencias de éxito de otros profesores, es la realidad. Entonces esto se trata de intercambiar. Al final va a haber una oportunidad para intercambiar y para hacer preguntas y para aprender unos de otros, como diría Fernando Sabater en el acto educativo, aprender y mejorarnos unos a los otros. Bien, pues comenzamos. Maestro, lo interrumpo tantito. Me dicen que los asistentes no están viendo su cámara. ¿Podemos intercambiar las cámaras? A ver. Qué raro. Sí, claro. Claro. Nos cambiamos. A ver. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahí sí me están viendo. Sí, supongo que sí, ¿verdad? Yo sí, ahorita me confirman. Ok, ya perfecto, sí. Ya me registró aquí en el monitor que tengo Gracias. para estos casos. Entonces sí, por supuesto.
Bien, entonces ya ahora sí está operando de manera conveniente. Seguimos avanzando, les decía. ¿Qué estoy dispuesto a aportar? Bueno, mis experiencias, mi disposición de aprender. Sensacional. Comenzamos con el pie derecho y si les parece, nos vamos hacia adelante. Seguimos en la presentación. Primer tema, la adaptabilidad docente. Y aquí les voy a mostrar una imagen. Si alguien sabe dónde está esta imagen, le voy a pedir que me lo ponga en el chat, por favor. Si no, no hay ningún problema. Esperamos unos segundos. Todos vemos que es una osamenta de un dinosaurio. Excelente. El profesor José Luis González, supongo que es el mismo que participó. Está en Google, exactamente. Y esta osamenta la encontraron cuando hicieron la excavación de los cimientos del edificio de Google. Y las personas que, bueno, en Estados Unidos, si usted encuentra algo en su terreno, le pertenece, sean unos huesos, sean unos fósiles, sea petróleo, lo que sea oro, sea lo que sea. Si está en su terreno, le pertenece, no se lo expropia, le pertenece. Entonces, cuando hicieron esta excavación para lo del edificio de Google, que acertadamente nos lo dijo el profesor José Luis, se encontraron aquí estos fósiles, estos huesos fósiles, y dijeron, ¿qué haremos con ellos? Y decidieron ponerlos en la entrada del edificio. Y platicando con una persona que trabaja en ese edificio, yo le pregunté, oye, pues, ¿y para qué se los pusieron? Y la respuesta fue la siguiente. Nos dijeron que cada que entráramos a este edificio, nos tendríamos que adaptar a la nueva realidad, porque de lo contrario nos sucedería lo mismo que le sucedió a este dinosaurio. Nos íbamos a extinguir. Y ese es el mensaje. Cuando se entra a ese edificio debe de haber disposición para adaptarse y para seguir en la creatividad, en la vida, para permanecer. Y cualquiera que no se adapte no va a permanecer. Entonces, ese es el mensaje. Y creo que en lo que estamos viviendo opera muy bien para los profesores. Si no nos adaptamos a la tecnología, a la realidad, a lo que estamos viviendo, a trabajar desde casa, a vacunarnos recurrentemente, al cubrebocas, quizá nuestra vida no va a ser tan productiva y nuestro papel como profesores no va a ser tan eficiente. Estas cosas, sobre todo la adaptabilidad, no cambian. En la vida de un profesor que empezó con ciertas herramientas y que ha ido avanzando por décadas o por muchos o pocos años y ahora ejerce también como profesor, la adaptabilidad lo ha ido acompañando. De lo contrario, ya no podría acceder a otros espacios y a otros logros. Continuamos entonces. Ese es un sello de nuestra labor. La adaptabilidad. ¿Qué le sucedió a los que no se adaptaron? Supongo que recuerdan esta marca. Esta marca es Kodak. Era la marca líder que vendía películas para imprimir fotografías. Bueno, primero para tomar fotografías y después para imprimirlas y conservar nuestros recuerdos ahí. Pero hay un dato interesante de Kodak. No se adaptó a la realidad. Pensó que era algo pasajero lo de las fotografías electrónicas o digitales. ¿Y qué sucedió? Desapareció. Cabe señalar, y aquí hago un alto para mencionar, que Kodak casualmente tuvo la patente de la cámara fotográfica digital y no le hizo caso. No siguió esa tendencia y pudo haber sido un gran logro y hacerla que permaneciera en el mercado y vender la patente y sacarle mucho provecho. Sin embargo, lo desatendió. ¿Qué le sucedió a otra marca que no se adaptó? Nokia. Si me preguntan hace unos 15 años, quizá un poco más, todos teníamos un Nokia. ¿Y qué pasó? Pensó que le iba el boom y su curva alta de ventas
le iba a durar por mucho tiempo y el resultado es que al no adaptarse al mercado, desapareció. Después de que la historia de Nokia era una adaptación constante. Si ustedes revisan la historia, Nokia no era una empresa de tecnología, era una empresa que cortaba árboles y los hacía tablones de madera y después se adaptó con esos tablones y generó muebles. Y después que hacía muebles, hizo máquinas que fabricaban muebles. Y después, cuando sus obreros se involucraron en la tecnología, dieron el salto a las telecomunicaciones. Esa es la historia de Nokia, de adaptación. Y cuando decidió no adaptarse, desapareció. Otra marca, BlackBerry, lo mismo. Marca líder en teléfonos celulares. No se adaptó a la realidad y desapareció. Otra marca, Blockbuster. Netflix le llegó a ofrecer el negocio y no lo aceptó. Pensó que era para mucho tiempo Blockbuster. Y por último, otra marca que algunos de nosotros, sobre todo los mayorcitos, conocimos, Olivetti. ¿Quién no hizo su tesis en una máquina Olivetti? Que tampoco se adaptó y desapareció. Ahora, por supuesto que lo guardamos como un grato recuerdo, como una pieza de museo. Sin embargo, nadie utilizaría una máquina Olivetti para hacer un texto. Ahora procesamos textos de manera digital. Entonces, sí es algo presente en nuestra vida, la adaptación. No debemos desatenderla. Eso sería un punto de vista importante. Sin embargo, así como hay cosas que cambian, hay cosas que no cambian. Y esa sería nuestra siguiente reflexión. En educación, ¿qué permanece y qué cambia? Haciendo una revisión de algunos, primero hablaremos de cosas y después hablaremos de personas. ¿Por qué? Porque con herramientas nosotros atendemos personas. Esa es nuestra labor educativa. Y podemos revisar en este renglón de las cosas qué no cambia o qué no ha cambiado a lo largo, ya no digamos de los años, de los siglos. Sin embargo, al paso del tiempo, ¿qué no ha cambiado? Esta reflexión yo la hacía con mi papá y con algunas personas mayores que yo y llegamos a una lista interesante de objetos que no han cambiado. A pesar de que fueron creados quizá hace un siglo, quizá mucho más, la función, los materiales, las formas, los usos no han cambiado. Les muestro la lista. Confío en que estarán de acuerdo conmigo. El primer objeto que no ha cambiado en esta lista y en esta conversación que les comparto fueron las llantas de los automóviles. Las llantas de los automóviles en esencia son lo mismo. Son tubos de caucho mezclados con azufre para vulcanizarlos, con negro de humo, que es una especie de ceniza muy fina que les da el color negro, y que se meten a un molde estando muy caliente el material y se hacen las llantas. Habrá llantas muy sofisticadas, unas que se autoparchen, otras que uno pueda seguir rodando por muchos kilómetros sin cambiarlas, aunque estén ponchadas, pero el sistema es el mismo, es un tubo de caucho lleno de aire. Esas cosas no cambian. Siguiente cosa que no cambia, siguiente objeto, un tenedor y un cuchillo. En los hallazgos arqueológicos se siguen encontrando tenedores y cuchillos muy parecidos, no han cambiado. Podrán tener distinto tratamiento los metales, pero un tenedor tiene algunas púas o algunos picos para llevar el alimento a la boca y un cuchillo tiene una parte afilada y otra que no tiene filo. Incluso el tenedor tiene un diseño muy particular, ya abundando en el tema. Un tenedor es del tamaño perfecto para que entre en la boca de un ser humano. Y esto ayuda a que uno corte pedazos de alimento, pedazos de carne, por ejemplo, que entren perfectamente en la boca y que sean fáciles de masticar. Y esto no ha cambiado. El tamaño, el filo. Siguiente objeto, la taza y el plato de cerámica. Por supuesto que hay hallazgos arqueológicos donde hay tazas, vasijas y platos de cerámica muy similares a los que utilizamos.
muy similares. Estas cosas no han cambiado. Entonces, así como hay una adaptación presente en la labor educativa, hay cuestiones en los objetos, en las cosas, que no cambian. Un clip desde su creación ha sido el mismo diseño. Habrá triangulares, habrá de otras formas, más grandes, más chicos, pero el clip ovalado que usamos para sujetar hojas cumple su función con la misma estructura, con la misma disposición. Entonces, estos objetos, hago la reflexión, no cambian. Y ahora nos vamos a ir a una imagen de una empresa, hasta donde yo recuerdo, francesa, que hizo un diseño infalible que seguramente todos los que estamos escuchando y todos los que estamos en esta sesión lo hemos usado, se los puedo asegurar. Esta. La misma pluma que se inventó en 1950 y que se continuó fabricando en 1999 y que hasta el año pasado y que ahora mismo seguramente hay una por aquí en mi escritorio, es la misma, el mismo sistema. Cambiará algo. Por ahí hay algunas que tienen perforación y no en el tubo, pero el bolígrafo, la tinta, etcétera, sigue siendo la misma. Y dice, a veces solo es cuestión de hacer lo básico, bien hecho y a la primera. Entonces, hasta aquí los objetos que no han cambiado. Pero dijimos que vamos a hablar de personas porque nosotros nos dedicamos a formar personas. Y entonces, hablando de personas, también hay cosas que no han cambiado. Y aquí hay una referencia de imágenes. Y van a ir coincidiendo con las imágenes. Y en esta conversación que les comparto, llegábamos a la conclusión de que algo relacionado con personas que no ha cambiado es el teatro. Tan es así que obras de teatro que se escribieron hace siglos se siguen representando. Y se siguen representando con un actor en un escenario con vestuario o no vestuario, con un vestuario sofisticado o con un vestuario simple o sin vestuario. Sin embargo, el teatro consiste en eso. Un texto interpretado por un actor, mostrándoselo a un auditorio, grande, pequeño, inmenso o sumamente reducido. Sin embargo, en esencia, el teatro no ha cambiado. Otra cuestión que no ha cambiado, las buenas conversaciones. Las buenas conversaciones permanecerán por mucho tiempo. A todos nos gusta intercambiar ideas, que nos compartan y compartir. Al ser seres humanos eminentemente sociales, las buenas conversaciones no cambiarán por mucho tiempo. Y por último, y esto viene al caso en la tercera fotografía, que seguramente ya vieron la relación, que es el teatro, que son las buenas conversaciones, ahí incluso yo diría entre amigos. Ahora, la tercera cuestión es los buenos profesores, esos no han cambiado. Y por el medio que sea, tecnológico, digital, a distancia, presencial, a través de una experiencia, a través de una clase demostrativa, expositiva, etcétera, los buenos profesores siguen cumpliendo en esencia la misma labor. Y aquí voy a poner una definición que me encantó, que encontré alguna vez en un artículo. ¿Cómo detectar a un buen profesor? En este artículo decían, ¿cuántos tipos de profesores conoces? Bueno, pues hay unos que son muy barcos, hay unos que son buena onda, hay unos que son muy estrictos, hay unos que son muy flexibles, etcétera. Sin embargo, cuando les preguntaban, ¿cómo clasificarías a un buen profesor? Decían más o menos esto. Los buenos profesores son aquellos que comunican conocimientos ciertos, abundantes y por métodos que entiendo. Evidentemente, esa es una definición trabajada. Algunos dirían, me pasa como o me comparte conmigo conocimientos positivos por métodos eficientes, qué sé yo. La idea es que me comparte conocimientos, habilidades, actitudes ciertas, abundantes, útiles, por métodos que entiendo. Si los métodos que utiliza no los entiendo, yo no lo puedo considerar un buen profesor. Y esto tiene que ver
con un ejercicio de la comunicación eficiente. Eso no cambia. Esta comunicación eficiente puede tener un sustento tecnológico, puede tener un sustento presencial, pero siempre deberá de ser una comunicación eficiente para que el acto educativo se lleve a cabo. En esta realidad que estamos viviendo, en la que vivíamos o en la que viviremos en los próximos días, semanas, años, etcétera. Y sin duda deberemos de estar preparados. Debemos de estar preparados para ese momento. Y revisaremos ahora el tema de la comunicación eficiente. ¿Cuándo es eficiente y cuándo no es eficiente? Entonces, ¿qué características tiene la comunicación para que se considere eficiente? La comunicación como base de la gestión eficiente de una institución educativa, pero ahora mismo lo vamos a ver y hago aquí un alto. Y repito lo que comenté al principio de la sesión. Un buen comunicador se comunica bien con su familia, con sus amigos, con nuevas personas, con personas que necesita hacer alianzas, con personas que le venden un servicio, le venden un bien. Esta comunicación eficiente se vuelve un acto recurrente. Por eso juzgo conveniente revisar cómo nos comunicamos y entender cuándo una comunicación es eficiente. Entonces, seguimos avanzando. ¿Cuándo la comunicación es eficiente? Primero, la comunicación es eficiente, es decir, la transmisión de ideas, de datos, de información hacia otra persona, es eficiente cuando es oportuna. Esa es una de sus características. Para la comunicación, para que sea eficiente, tiene que ser a tiempo. Si nos dan la información antes de que la necesitemos, es oportuna. Si nos la dan después, ya no sirve de nada. Incluso hasta nos pone de mal humor, ¿no? El no tenerla a tiempo. Entonces, una de las características de las cualidades es que sea oportuna. Tendremos que cuidar que nuestra información sea oportuna para que comience el camino hacia la eficiencia. Si les decimos a nuestros alumnos, si les compartimos los conocimientos que van a necesitar en algún momento de su vida por un método que entiendan, comenzará a ser eficiente nuestra comunicación. Siguiente, completa. Que esta información sea lo suficientemente integrada para que cumpla su función. Entendible, es decir, por un código que ellos me entiendan. ¿Cuántas veces tenemos el mejor mensaje, la mejor información, la más valiosa? Sin embargo, el lenguaje que utilizamos o las palabras son tan sofisticadas que no llegan a ser entendidas plenamente por nuestros alumnos. Siguiente, efectiva. ¿Cuándo es efectiva? ¿Y cuándo es eficiente? Es efectiva cuando tiene como resultado lo que esperamos. Ok, eso quiere decir que algo es efectivo. Y algo es eficiente cuando tiene los resultados que esperamos y además utiliza el menor número de recursos posible. ¿Sí? Podemos llevar a cabo emitir un mensaje que sea captado. Pero es eficiente si ese mensaje, por ejemplo, se capta en la menor cantidad de tiempo posible o la menor veces con un número reducido de ocasiones en las que ejercemos esta comunicación. Entonces es efectiva cuando los resultados son deseables y es eficiente cuando los recursos que utilizamos para ese ejercicio de comunicación es el menor número posible. Seguimos. Características de la comunicación eficiente. Que genera las acciones deseables, las acciones esperadas. Ahí nos damos cuenta que la comunicación es eficiente. ¿Cuántas veces tienen toda la información completa, se las dimos oportunamente, nos cercioramos de que lo entendieran, sin embargo, las conductas resultantes no son las deseadas? Ponemos un ejemplo del salón de clase porque somos profesores. Para mañana hay que traer tal tarea, tal página del libro, un texto de tantas palabras, qué sé yo, un ensayo, dependiendo del nivel en que impartamos.
¿Lo entendieron? Sí. Vamos a suponer algo común en nuestra cultura. Has estado llegando tarde a trabajar o a tu clase. Supongo que hay directores aquí trabajando con gente a su cargo, coordinadores, o incluso a los alumnos. O ya has entrado tarde a clase. La clase empieza a las 8 de la mañana. ¿Sabes dónde es la clase? ¿En qué salón? Es decir, sabes a qué hora son las 8 de la mañana y sabes qué es llegar temprano y qué es tarde. Mañana necesito que llegues temprano. Y resultado, llegan tarde. Porque si lo entendieron, si saben dónde está el salón, si saben ver en el reloj las 8, etcétera, no genera las acciones deseables. Bueno, quizá no hemos trabajado lo suficiente en la parte formativa. Pero si estamos conscientes de que la comunicación será eficiente hasta que genere acciones deseables, podemos empezar a trabajar en la solución. Por eso es importante revisar estos temas. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando la comunicación es eficiente? Genera acciones deseables. Y cuando es ineficiente, ¿qué genera? Cuando esto no sucede, genera tres situaciones. Tres situaciones que quizá son instancias a las que nos enfrentamos en nuestro salón de clase, como se los decía, en nuestra vida entre amigos, en nuestra vida de pareja, qué sé yo. Cuando empieza a ser la comunicación ineficiente, nos enfrentamos a tres situaciones. Primero, a dificultades de comunicación. Dos, a problemas de comunicación. Y tres, a conflictos de comunicación. ¿Cómo podemos atender estas tres instancias, las dificultades, los problemas y los conflictos? Por eso les decía que era retadora esta sesión. Primero, vamos a analizar estos tres conceptos y después vamos a dar soluciones. Y ahora nos adelantamos un poco. Entonces, cuando la comunicación es eficiente, genera las acciones deseables. Sin embargo, cuando no genera acciones deseables, se pueden generar también tres situaciones. Tener dificultades, problemas y conflictos que tienen características muy específicas y que serán atendidas de una forma que les comentaremos en un momento. Tenemos dificultades, problemas y conflictos. Decíamos que las dificultades, y si ustedes ven, por efectos visuales, tenemos un verde muy pálido, un verde un poquito más intenso y un verde más intenso. ¿Para qué? Para sobreentender, para comunicar que se va complicando la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Pongamos un ejemplo. Yo me comunico con integrantes de mi familia, les hago una solicitud y resulta que no la atienden. Eso es una dificultad cotidiana. Es propio del interactuar de la familia, del salón de clase, del grupo de trabajo. Esa es una dificultad. Y podríamos apoyarnos con estas características. Las dificultades son discrepancias cotidianas, puntos de vista encontrados, propios de la convivencia, pues discrepancias propias de la convivencia, y se pueden resolver en un ambiente de orden y respeto. Cuando en un grupo de trabajo, cuando en un salón de clase hay orden y respeto, es decir, hay una organización de jerarquías, incluso de objetos, de los objetos materiales, que eso es un mensaje muy fuerte de nuestras clases. Si hay un orden, ya dimos el primer paso. Y después, si promovemos el respeto, que el respeto es reconocer como valiosas a las demás personas en un ejercicio cotidiano, entonces únicamente se tiene que hablar y recordar estas nociones de orden y respeto y las dificultades se disuelven. Si un niño dice, voy a platicar en plena clase y le decimos, cuento con tu silencio para impartir la clase. Aquí es muy importante que estas instrucciones sean ensayadas. No podemos improvisar. Debemos de tener los recursos a nuestra disposición para disolver una dificultad dentro del salón de clase. Por eso es importante revisar estos temas.
Las pautas de comunicación deben de ensayarse. Cualquier cosa que nos interese que salga bien, tenemos que ensayarla. Sea una clase o sea una receta de cocina. Las primeras veces no sale tan bien. Y aquí viene una observación que me hacía un profesor alemán. Alguna vez nos invitaron a hablar de esto a China para jóvenes. Y el profesor alemán me decía, yo sé por qué son tan indisciplinados y tan desordenados los mexicanos. Y yo dije, pues dímelo, porque yo soy mexicano. Sí, lo sé, por eso te lo digo. Y el profesor me dijo algo contundente y cierto. Ustedes son indisciplinados, son desorganizados, son desordenados porque son estupendos improvisando. Y una vez que improvisan y les sale, en su mente dicen, ¿para qué planeo? ¿Para qué ordeno? Yo soy muy bueno improvisando, siempre me va a salir bien haciéndolo en el momento. Y eso es parte de nuestra cultura. ¿Cuántas personas se van de vacaciones sin planearlas porque piensan que van a ser más divertidas? Y cuando se dan cuenta que el coche les falla o que no les alcanza el dinero, etcétera, ya no se vuelve tan divertido. Entonces, este profesor alemán tiene algo de verdad en sus palabras. Volvemos a las dificultades. Se disuelven las dificultades en un ambiente de orden y respeto. Ahora, ¿qué sucede si estas dificultades son desatendidas? Se convierten en problemas. Vamos a ver las características de los problemas. Dificultades mal atendidas. Bueno, eso lo comentábamos ahora mismo. Una dificultad que no se atiende con orden y respeto se complica y se convierte en un problema. Con una carga emocional, es decir, la gente se empieza a enojar, empieza a haber dolores de estómago, molestia, generan polarización, es decir, en nuestro grupo de trabajo se hacen grupos, alguien cree que es una injusticia y alguien cree que es una imprudencia, y entonces se hacen grupos, dicen pobrecito, que no lo traten así, deben de entender, las reglas se cumplen, pero no siempre, etcétera. Una dificultad se convirtió en un problema. Y algo muy importante, requieren tiempo y estrategias conciliatorias extras para resolverse. Cuando una dificultad únicamente recordando las reglas que rigen el funcionamiento de un grupo de trabajo se disuelven, en un problema requieren de tiempo, estrategias, trabajo extra para resolverse. Y hay veces que no se resuelven porque no se vuelve al ambiente de orden y respeto. Y entonces estos problemas se convierten en, seguramente ustedes ya lo deben estar diciendo, conflictos, que son problemas desatendidos, con carga emocional muy marcada, o sea, ya gritos y sombrerazos, que involucran faltas de respeto y que se resuelven aplicando estrategias de negociación. Estrategias de negociación inteligente. Y aquí vamos a hacer un repaso de esto. Recuerden, dificultades son discrepancias cotidianas propias de la convivencia que se pueden resolver en un ambiente ordenado y respetuoso. Si esto no se da, se convierten en problemas, que son dificultades mal atendidas con carga emocional, empieza a haber enojo, generan polarización, es decir, grupos, y requieren tiempo y estrategias conciliatorias para resolverse. O sea, tiempo extra que podríamos utilizar para trabajar en educación, lo utilizamos para resolver problemas de comunicación. Y si esto no funciona, se convierte en un conflicto. Problemas desatendidos con carga emocional muy marcada, que involucran faltas de respeto y que se resuelven aplicando estrategias de negociación. Ok, llegamos a la negociación. Es una pauta de comunicación y de convivencia fundamental en el ejercicio docente, que ya vieron que nada tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la persona. Si la persona sabe negociar, resolverá estas tres situaciones de manera eficiente y victoriosa. De lo contrario, sufrirá su ejercicio y su convivencia con sus alumnos, con sus compañeros de trabajo, con su familia, con su pareja, con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora les compartiré temas de negociación, cómo negociar y sobre todo, que es el slide que sigue, estrategias naturales de negociación. Me detengo aquí un poco para hacer un paréntesis muy importante. Si les preguntara,
¿todo es negociable? Seguramente me dirían que no. No todo es negociable. Hay tres cosas que no son negociables. Me voy a referir al salón de clase, pero esto opera también en la familia. Y pondré un ejemplo de la familia para que quede claro después. Ahora me centraré en el salón de clase. En un salón de clase hay tres cuestiones que no son negociables y que no entran en estas estrategias de negociación. Lo primero es el proyecto educativo. El proyecto educativo no es negociable. Si hay que impartir determinado número de clases, hay que impartirlas. Si hay que determinado número de temas, hay que cubrirlos, los debemos de cubrir. Si la clase empieza a las 8 y termina a las 8:50, no es negociable los horarios, porque es parte del proyecto académico, del proyecto institucional. Entonces, la primera cuestión que no es negociable es el proyecto educativo. En una familia igualmente, el proyecto de familia no es negociable. Y en una empresa tampoco, el proyecto de la empresa no es negociable, etcétera. Pero para esto debe haber proyecto, ojo. En un salón de clase afortunadamente lo hay. Hay una lista de temas, de habilidades, de conocimientos, de actitudes que hay que desarrollar y eso no es negociable. Primera cuestión no negociable, el proyecto educativo. Segunda cuestión no negociable, la salud y la seguridad de quienes integran el grupo de trabajo, que en una familia opera igual. No es negociable la salud y la seguridad de los integrantes de la familia. No me imagino a un papá negociando con su hijo ponerle una vacuna o no. Eso no es negociable. Entonces ya tenemos dos. El proyecto, la salud y la seguridad de los integrantes. Y tres, la autoridad de quien lleva a cabo el proyecto, del responsable del grupo de trabajo, es decir, en este caso, del profesor. Su autoridad no es negociable. Ojo, tenemos que ser autoridades, no autoritarios. Las autoridades toman decisiones en general en beneficio de sus colaboradores, en beneficio de los que son responsabilidad de él. Un autoritario toma decisiones en beneficio propio. Entonces, hago el paréntesis, pero ni cabe la idea en un salón de clase. En un salón de clase no es negociable. El proyecto educativo, la salud y la seguridad de los integrantes, es decir, de nosotros y de los alumnos, y nuestra autoridad, no es negociable. Todo lo demás es negociable. Ahora sí pasamos a las estrategias naturales de negociación. Para que haya negociación debe de haber un sujeto o dos y un objeto negociado. De hecho, la negociación se lleva entre dos personas que quieren quizá la misma cosa, quizá al mismo tiempo, quizá las mismas cosas al mismo tiempo. Y para entenderlo mejor vamos a hacer una gráfica o vamos a utilizar una gráfica. En esta gráfica, en las verticales, está el objeto negociado y en las horizontales está la relación entre estos dos sujetos que negocian. Y aquí muy importante, es un ejercicio de honestidad. Para que sirva este ejercicio, ustedes tendrán que ubicarse en alguno de los cuadrantes que ahora voy a mostrar con el cursor. Vayan estudiando su estrategia natural. Las personas normales tenemos una estrategia natural, no que nacemos con ella, que hemos ido construyendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque nos ha funcionado. Y entonces se van a ver retratados en alguno de estos cuadrantes, se los puedo asegurar. Comencemos. La primera persona que vamos a analizar o que vamos a señalar sus cualidades son personas que privilegian los objetos, es decir, los resultados, y desatienden un poco la relación con las personas. Son esas personas que van al trabajo y dicen, yo vengo a trabajar, no vengo a ser amigos. Yo vengo a trabajar, vengo a dar resultados, no vengo a socializar. Y a esas personas, en esta gráfica, que es tomada de unos estudiosos del tema que se llaman Thomas y Kilman, pero que la hemos trabajado por muchos años nosotros en el salón de clase, entonces a estas personas les llamaremos dominantes. Una persona dominante es aquella que se enfoca a los resultados y que no le importa tanto cómo se lleven con sus alumnos. Ellos buscan resultados, buscan objetos, privilegian los objetos y los resultados. Ese cuadrante. Siguiente cuadrante son las personas
que privilegian la relación, es decir, cómo se llevan con los alumnos, cómo se llevan con sus compañeros de trabajo y los resultados no les importan tanto. A esto les llamaremos condescendientes. Ya vamos situándonos, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros como profesores? Les digo, los profesores normales tenemos una estrategia natural de negociación y es la que aplicamos todo el tiempo. Y sobre todo en los tiempos apremiantes, donde las cosas se ponen difíciles. Bueno, entonces, privilegian el objeto, desatienden la relación, dominantes. Privilegian la relación, desatienden el objeto, condescendientes. Hay otras personas que no privilegian nada, ni el objeto, es decir, no dan resultados, y tampoco se llevan bien con la gente. A estos les llamaremos evasivos. En estas estrategias naturales de negociación habrá personas que ni den buenos resultados ni se lleven bien con la gente. Y por último, tenemos a las personas que privilegian los resultados y privilegian la relación con las personas. A eso les llamaremos colaboradores. Seguramente ustedes ya se vieron reflejados en algún cuadrante. Vamos a ver pros y contras. Los pros y contras. Las ventajas de un dominante es una persona que le damos una responsabilidad y llueva, truene o relampaguee, la cumple. Una persona condescendiente se lleva bien con las personas, pero no da resultados. La gran ventaja para él es que va de conflictos, se aleja de conflictos. Quizá una de sus desventajas es que no da resultados, pero siempre está alejado de conflictos. Una persona evasiva no se mete en conflictos, pero tampoco da resultados. Y los colaboradores dan resultados y además se llevan bien con la gente. Y viene la pregunta más importante, para lo cual les voy a pedir que 3 o 4 personas me la respondan en el chat. La pregunta es, ¿cuál es la mejor? Colaborador, colaboradores. Berta, María y Dalia, colaboradores. Van ganando los colaboradores. Melissa, María, colaboradores. Ok, hay una clara tendencia hacia los colaboradores. Muy bien, Rosalba, gracias. Solís Paz, Jacqueline, Adriana, colaboradores. Bueno, veo que hay una tendencia hacia los colaboradores. Siguen, aquí hay 2 más. A ver, vamos a revisarlos porque ya cerré. A ver, esto me interesa. De María Clotilde. La experiencia te hace ir haciendo ajustes, colaboradores. Ok, qué interesante, ¿eh? Vamos a ir revisando esto. Pues miren, les tengo noticias. A ver, reviso. Personas comprometidas, colaboradores. Ok. Bueno, les tengo noticias. ¿Cuál es la mejor? Pues depende, esa es la respuesta. No hay una mejor. Depende de la situación que estén enfrentando. Y seré más claro y lo explicaré exhaustivamente. Podríamos pensar que los colaboradores, pero ¿para qué? Una estrategia natural de negociación colaboradora funcione, requisito indispensable es que tratemos con personas colaboradoras. De lo contrario, no va a funcionar. Si estamos tratando con una persona que no colabora, no podemos ser colaboradores. Ejemplo, soy director y tengo a mi cargo profesores, y hay profesores sumamente colaboradores, pero hay otros que buscan cualquier pretexto para no dar resultados. ¿Cómo debo de ser? Dominante. ¿Por qué? Porque no hay opción de colaboración. Y espero estar siendo claro. De repente en el salón de clase hay niños que dicen, es que con él platicas e intercambias ideas y a mí solo me das instrucciones. Bueno, pues porque con él se puede dialogar.
A ti cuando no te parecen las instrucciones empiezas a protestar y a no trabajar. Entonces va cambiando, depende. Y esto funciona también en la vida diaria. Por ejemplo, ¿cuándo ser condescendiente? Pues cuando una persona está atravesando por una situación personal muy complicada, por una pérdida de un familiar, por una enfermedad muy, no sé, muy preocupante, nosotros tendremos que ser condescendientes. Sin embargo, no podremos ser condescendientes cuando está en las mejores condiciones para trabajar y no quiere trabajar por el simple hecho de que no quiere trabajar. Esto opera en cualquier etapa de la vida y en cualquier situación. Por ejemplo, ¿cómo pediría, este ejemplo creo que va a ser muy revelador, cómo pediría un aumento de sueldo cada una de estas estrategias de negociación? Un dominante pediría un aumento de sueldo diciendo, necesito un aumento de sueldo porque me hace falta más dinero. Una persona condescendiente diría, necesito un aumento de sueldo, y cuando le dijeran, no, no te lo vamos a dar, diría, ah, bueno, y se retiraría. Un evasivo ni siquiera lo pediría porque como no da resultados y no se lleva bien con la gente, ni siquiera se haría notar. No pediría el aumento de sueldo, no se vayan a dar cuenta de que es muy ineficiente. Y un colaborador llegaría con objetos en la mano, en un folder, llegaría con evidencias de por qué su valor agregado a la empresa ha generado beneficios para la empresa y una relación estable y respetuosa, y seguramente se lo darían porque argumentaría. Así es como trabajan estas estrategias de negociación, y me recuerda siempre este juego que es una cajita que tiene 5 perforaciones. En una tiene un círculo, en una un triángulo, una estrellita, un óvalo, etcétera. Y si uno trata de meter el círculo por la estrella o por el triángulo, no entra, solo entra por el círculo. Y lo mismo con el triángulo, solo entra por el triángulo. Bueno, si nosotros dominamos las otras 3 que no dominamos porque es lo natural, ustedes seguramente ya se vieron reflejados en alguno de estos 4 cuadrantes. Yo soy dominante, ok. Y cuando necesita ser colaborador, pues sigo siendo dominante. Ah, entonces no funciona. Oye, cuando necesitas ser condescendiente, sigo siendo dominante. Bueno, entonces la gente te odia. Oye, cuando necesito ser evasivo, bueno, les pongo un ejemplo de la calle. Ejemplo. Alguna de nuestras profesoras que nos acompañan el día de hoy va caminando por la calle y algún sujeto le comenta un piropo bastante desagradable. ¿Cómo debería de ser la reacción en esa situación? Vamos a hacer la prueba. Dominante, es decir, regresarse y hacerle entender que está haciendo algo inadecuado a esta persona, o condescendiente. Pues sí, dime, pero poquito. No, ¿verdad? Colaborador, a ver, siéntate, te voy a explicar por qué y entonces tú me dices tu punto de vista. No, no, evasivos. ¿Por qué? Porque uno es evasivo cuando no existe posibilidad de negociación alguna. Igual cuando vamos manejando y alguien nos insulta con el claxon, no podemos ser dominantes, insultarlos. Condescendientes, pues no sé, propiciar que nos sigan insultando. Colaboradores tratando de hacerlo entrar en razón con argumentos. No, somos evasivos y nos vamos. Tercer ejemplo. Estamos jugando con nuestro hijo pequeño o con nuestro sobrino pequeño. Ahí estamos siendo condescendientes. Estamos jugando luchitas. No es normal esto. Generalmente hay respeto y distancia, pero aquí estamos jugando como luchadores. Y en el frenesí de la lucha, nuestro sobrino se quita un zapato y nos da en la cabeza con él, porque lo ha visto en la tele. Debemos de dejar de ser condescendientes, ser dominantes, explicarle por qué eso es inadecuado, cerciorarnos de que lo entendió y volver a ser condescendientes para volver a jugar. Así es como funciona. Pero vamos a suponer que sigue la luchita y me vuelve a dar un zapatazo en la cabeza.
tendremos que ser evasivos y alejarnos de esa situación hasta que entienda que esas conductas no son aceptables. Así tendremos que saltar de una a otra para poder promover relaciones sanas y comunicación eficiente. Esto en la clase funciona. Y les doy un tip que sirve en el salón de clase. El 90%, o quizá más, pero me quedo en el 90%, de las interacciones en un salón de clase, los profesores, al ser los responsables del ejercicio educativo, del acto educativo y del aprendizaje y la formación de sus alumnos, deben ser dominantes. Privilegiar los resultados. Esto no quiere decir ser groseros, ser irrespetuosos, ser inflexibles donde no debe de ser. No, tendremos que ser amables, cercanos, humanos, sonrientes, pacientes, pero no desatender los resultados, y esto se llama ser dominante. Esas son las estrategias naturales de negociación que quizá hemos desatendido un poco en un afán de vincularnos más a lo tecnológico. Ante esta respuesta, ¿cuál es la mejor? La que nos dé conductas esperadas en el momento justo. ¿Cómo desarrollarlas? Bueno, si ya somos dominantes, tendremos que intentar ser colaboradores con argumentos, condescendientes y evasivos donde no hay posibilidad de negociación. Confío que hasta aquí haya sido claro. Y ya nos dirigimos hacia el cierre de esta sesión que estoy disfrutando mucho, que confío en que ustedes también lo estén disfrutando y que les resulte interesante y sobre todo práctica para aplicarse ya de inmediato en nuestro salón de clases sin duda, pero esto también opera en la familia, opera con nuestros amigos, opera con nuestra pareja, opera con nuestros seres queridos, con nuestros colaboradores, etcétera. Seguimos. Y como les decía, pues ya nos vamos encaminando hacia la conclusión. Bien, solamente un repaso y algunas ideas centrales. Interesarse en las personas. Interesarse en las personas quiere decir escucharlas de manera genuina y activa, no interrumpirlas. ¿Para qué? Para enterarnos de lo que nos quieren comunicar y buscar el momento propicio de comunicarles conocimientos abundantes, ciertos, útiles, que les van a servir en el futuro. Sin duda a nuestros alumnos. Siguiente, promover la comunicación eficiente, oportuna, completa, por un medio que entiendan. Atender las dificultades para que no se conviertan en problemas y mucho menos en conflictos. Sin embargo, si se presentan estos conflictos, practicar la negociación. Repetimos, interesarse en las personas de una manera genuina, promover una comunicación eficiente, atender las dificultades para que no se conviertan en problemas, para que no se conviertan en conflictos y practicar la negociación. Como cualquier actividad humana que busquemos que se mejore día con día, hay que practicar. La negociación se practica y el primer paso para una buena negociación es escuchar a las personas, porque quien escucha adquiere información valiosa que llegado el momento la podrá aplicar de manera productiva. Bien, confío en que esto les haya resultado interesante y que les parezca útil. Y hasta aquí termina mi intervención. Les agradezco este tiempo y esta invitación y pasamos hacia el chat para leer sus comentarios. Gracias, maestro Ricardo. Estamos aquí al pendiente de lo que escriban los profesores. Nos dice el profesor Dante que muchas gracias por la charla, muy productiva. Muchas gracias, profesor Dante. Gracias por su tiempo, profesor. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Le agradecen también la profesora María Luisa, la profesora Patricia le dice muchas gracias, muy asertiva. La profesora Josefina le dice muy interesante, muchas gracias.
Norma Rocío dice, excelente forma de ejemplificar la realidad de un docente. Rosalba nos dice, muy interesante, muchas gracias, muy buenas estrategias. Berta Cervantes nos dice, muchas gracias, muy interesante. Adriana nos dice, muchas gracias. Rojo Lozano nos dice, muchas gracias. Y definitivo va a depender de la situación para cómo sea la interacción. María también nos dice, muchas gracias, muy interesante. María de Lourdes nos dice gracias, buenas estrategias de negociar. Josefina Ventura, muchas gracias, realmente me hizo reflexionar sobre el cuadrante en el que me encuentro. Linda Lenis nos dice, sin duda alguna me resulta de utilidad lo que nos compartió, ahora a ponerlo en práctica. La profesora Patricia Ruiz nos dice que dónde estará la grabación disponible. La grabación se encontrará en nuestra plataforma. De cualquier forma se les avisa por medio del correo electrónico. Laura Liliana dice gracias, ahora llevarlas a la práctica. Gerson nos dice impresionante, muchas gracias, un placer participar en esta videoconferencia. Me gustaría otro tema impartido por usted. Muchas gracias. Nos dice la profesora Patricia Calderón, tiene una voz excelente y ayuda a no perder la concentración. Norma Rocío nos dice gracias por su tiempo y a Castillo por invitarnos. Gracias a ustedes, profesora Norma. Patricia Ruiz nos dice igual, muchas gracias. Patricia García nos dice gracias, claro, enriquecedor e interesante. Pues creo que no hay dudas, esto solo muchos agradecimientos. Maestro Ricardo y bueno, por mi parte y por Ediciones Castillo también les damos las gracias a todos ustedes. Nos dice la profesora Mónica, felicidades, excelente. Jacqueline igual nos dice muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a los profesores por su tiempo y su interés. Yo quedo pendiente de si me quieren volver a invitar con muchísimo gusto. ¿Tendrá alguna bibliografía? ¿Puedo contestar esa? Claro que sí. Claro. A ver, les platico un poco. Todo esto es parte de una investigación sobre disciplina basada en valores y comunicación eficiente. Tenemos un libro que editamos hace 2 años, afortunadamente ha tenido muy buena aceptación, y ahí viene, entre algunas otras cosas, el esquema de negociación y sobre todo aplicado al salón de clase. No sé, Viridiana, si puedo dar algún dato para que lo adquieran. Claro que sí. Bueno, a ver, miren, la forma más sencilla de adquirirlo es escribiendo, a ver, permítanme, a este correo que les voy a poner aquí en el chat, que es el correo donde precisamente es para este libro, es lo que estamos. Y sobre todo el tema, para no cometer errores. Es que falta un punto, perdón. Ahí está. Y ahí se los hacemos llegar. El monto es muy asesoría.pedagógica001@gmail.com. Y ahí tenemos y saliendo, yo creo que antes del verano, otro para papás, que tiene la misma tendencia de comunicación, estrategias de comunicación eficiente con padres e hijos. Ahí podemos hacer contacto y se los hacemos llegar hasta su casa. Con mucho gusto. Muchas gracias, Viridiana. Perdón por la interrupción, pero vi que era oportuno compartir esto. Claro que sí, muchas gracias a usted. Y bueno, muchos agradecimientos de parte de los profesores hacia usted, maestro Ricardo. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario, además de los agradecimientos.
Bueno, pues me parece que no. Nada más recordarles que al finalizar la sesión respondan nuestra encuesta de satisfacción. Para nosotros es de mucha utilidad saber sus opiniones. Y bueno, maestro, ¿me ayuda por favor cambiando la diapositiva, por favor? Claro. A ver, ahí está, ahí está. Muchas gracias. Bueno, como les decía, les pedimos que al finalizar la sesión responda a la encuesta de satisfacción. Al cerrar la sala se presentará la siguiente leyenda, con esto que recuerdo que aparece aquí, que dice: gracias por asistir al seminario de hoy. Haga clic en continuar, damos clic en continuar y aparecerá la encuesta de satisfacción. Nuevamente, gracias. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Claro. Bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestra página es 360.edicionescastillo.com, infocastillo@macmillaneducation.com, Ediciones Castillo Mix para Facebook, Ediciones Castillo MX para Instagram, Ediciones Castillo-MX para Twitter y Ediciones Castillo México en YouTube. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, profesor Ricardo, y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por su tiempo.